Me llamo Rosaura Castañeda, y a mis 79 años sigo sin entender del todo en qué momento dejé de ser parte del centro de mi familia para convertirme en un mueble más, un objeto funcional que se mueve en silencio entre habitaciones que alguna vez ayudé a pintar con mis propias manos. Hay un lugar preciso, una franja invisible entre lo útil y lo innecesario, y aunque nadie la señala, una mañana simplemente despiertas y te das cuenta de que ya cruzaste. Nadie te lo dice, pero lo sientes en el modo en que los demás te hablan, o más bien en el modo en que dejan de hacerlo. Vivo en la misma casa desde hace más de 30 años. Una casa de techos altos y suelos de madera que cruje con cada paso. Un hogar que construimos junto a mi difunto esposo Ernesto, cuando los niños eran pequeños y soñábamos con que algún día esta casa rebosaría de nietos, de domingos largos y pasteles en la cocina, de manteles bordados y conversaciones lentas. Él murió hace casi 20 años. Un infarto repentino que lo arrancó de la mesa del desayuno una mañana de abril. Desde entonces, todo lo he sostenido yo, incluso a mí misma, como pude. Cuando el menor de mis hijos, Tomás, me pidió que me viniera a vivir con ellos después de su boda, acepté con una mezcla de alivio y resignación. La casa me quedaba grande, y los silencios se habían vuelto pesados. Su propuesta me pareció entonces una forma natural de cerrar el círculo. Cuidé de ellos cuando eran niños, y ahora ellos me cuidarían a mí. Pero no fue exactamente así. Me asignaron una habitación modesta en el ala más tranquila de la casa, con vista al jardín trasero. Era pequeña, pero acogedora, con una ventana grande por la que entraba la luz de la mañana y donde yo colocaba mis geranios. Allí pasaba mis tardes bordando servilletas, viendo novelas o leyendo mis viejos recetarios manchados de harina y memoria. Nunca me quejé de nada. Ni cuando la comida empezó a servirse sin que me llamaran, ni cuando mis bordados comenzaron a desaparecer del comedor sin explicación. Pensé que tal vez no combinaban con la nueva decoración o que simplemente eran cosas de la vida moderna. Pero callé. Siempre he sido mujer de silencios. No por sumisión, sino porque aprendí que en los silencios uno escucha lo que otros intentan esconder. Mi nuera, Camila, es una mujer que se maquilla hasta para salir a la panadería. Siempre perfecta. Siempre con algo entre ceja y ceja, con una sonrisa tensa que parece más una advertencia que un gesto amable. Desde el inicio supe que yo era una presencia tolerada, no querida. Agradecida, quizás, pero no bienvenida. Y eso, con el tiempo, se siente como escarcha en los huesos. Tomás, por su parte, trabaja todo el día. Es médico en una clínica privada. Vive absorbido por su mundo de consultas, reuniones y mensajes urgentes. Cuando llega a casa, apenas me besa en la frente y se encierra a revisar informes en su computadora. A veces, cuando pasaba por el pasillo y escuchaba a los nietos reírse en sus cuartos, me detenía unos segundos solo para sentirme cerca de algo que aún estuviera vivo. Pero ellos también crecieron y comenzaron a cerrarme la puerta con más frecuencia. La abuela siempre pregunta lo mismo, decía la menor. Déjala, está vieja, contestaba el mayor. Y yo, desde el otro lado de la puerta, fingía no haber escuchado. No es que la soledad me resulte extraña. He vivido con ella desde que Ernesto murió. Pero esta nueva forma de soledad, la que ocurre dentro de una casa llena de voces, es más cruel. Es como estar muerta en vida, sin haber tenido siquiera el consuelo de un velorio. Un día eres el corazón de la familia y al otro, apenas un bulto que estorba en el sillón. Me dolía la espalda, me dolían los pies, pero nunca me quejé. Nunca pedí más de lo que ya tenía, hasta que llegó ese maldito miércoles en que Camila tocó a mi puerta sin siquiera esperar a que respondiera. Entró como una ráfaga de perfume caro, con su carpeta en la mano y su tono de voz afectado. «Rosaura, perdona que te interrumpa,
Pero vamos a tener una visita muy importante esta semana. El señor Jaime Aranda, un colega de Tomás que viene desde Monterrey, va a quedarse unos días. Necesita descansar bien y, bueno, pensamos que sería mejor que él durmiera en tu cuarto. Solo serán 3 noches. Ya preparamos un espacio en el cuarto de costura para ti, con una silla reclinable muy cómoda. No te preocupes, ya llevamos tus cosas. Y así, sin más, sin preguntarme, sin invitarme a opinar, me desalojaron. Me quedé sentada en la orilla de la cama, aún caliente por las mantas que había tendido esa misma mañana, y supe que algo se había quebrado. No era la primera vez que me desplazaban, pero sí la primera vez que lo hacían con tanta naturalidad, como quien mueve una lámpara o una mesa auxiliar. El cuarto de costura era un espacio estrecho y sin ventilación, donde apenas cabía la silla y una mesita con un foco pequeño. Olía a tela guardada y humedad. No había dónde colgar mi ropa, ni un lugar para mis cremas, ni siquiera una repisa para mi misal. Me senté en la silla y miré alrededor como una visitante en una casa ajena. Desde ahí escuchaba la conversación en la sala, las risas, el tintinear de las copas, y supe que el huésped importante ya había llegado. Lo recibían como a un rey, con vino caro y aperitivos. Me pregunté si al menos sabría que su cama había sido mía, si notaría el bordado de mi madre en la colcha. Tal vez no. Tal vez, como los demás, también me pasaría por alto. Aquella noche fue la primera. No pude dormir bien. La silla se hundía en el centro y rechinaba cada vez que me movía. El frío se colaba por las rendijas del ventanal. No quise pedir un calefactor. No quise incomodar. Me cubrí con una manta vieja y recé en silencio. No por mí, sino porque amaneciera pronto. Los días siguientes fueron iguales. Camila pasaba junto a mí sin mirarme. Tomás apenas saludaba. Los niños ya ni siquiera me daban las buenas noches. Me volví un bulto más en la penumbra de una casa que ayudé a levantar. Dormí 3 noches en esa silla. Y mientras el mundo seguía girando allá afuera, dentro de mí algo empezó a moverse también, lento, como el agua que se calienta sin que uno se dé cuenta. Una rabia antigua, contenida durante años, empezó a hervir. Y no por la silla, ni por la cama, sino porque entendí que no me quitaron un espacio físico. Me quitaron el derecho a existir. Y eso, comprendí entonces, no podía perdonarse tan fácilmente. La tercera noche fue la peor. El cuerpo ya no se acomodaba en la silla, ni el espíritu encontraba una esquina donde refugiarse. Las vértebras me gritaban y las piernas, ya hinchadas, se negaban a cooperar. Afuera llovía, una de esas lluvias tibias y persistentes que solo parecen existir en esta ciudad. El sonido de las gotas golpeando los ventanales me acompañaba como una cruel nana. Me había quedado dormida un par de horas, envuelta en mi chal de lana y abrazando la almohada vieja que había traído conmigo. Soñé con Ernesto, de pie frente al rosal que alguna vez plantamos juntos en el jardín. Me sonreía, pero su figura se desdibujaba con la lluvia, hasta que solo quedó el perfume del rosal y el frío húmedo que me despertó sin piedad. La luz de la cocina estaba encendida. Eran casi las 3 de la mañana. Decidí levantarme para beber un poco de agua caliente con limón. Caminé descalza por el pasillo, arrastrando mis pasos sobre las baldosas frías, procurando no hacer ruido. Al llegar a la cocina, me sorprendió ver a Camila allí, sentada en la isla, con una copa de vino en la mano y el teléfono en la otra. No me había visto. Reía. Esa risa que solo mostraba cuando creía que nadie la oía. Su voz era más aguda, más joven, más parecida a la de una niña que finge ser adulta. Sí, duerme en el cuarto de costura, decía mientras giraba la copa con elegancia fingida.
Obvio que no se quejó, ni sabe cómo hacerlo. Es como una sombra, ni Tomás la escucha ya. Solo está ahí, como un perchero. No sé cuánto tiempo estuve parada en la entrada, con el alma colgando del marco de la puerta. El agua se me congeló en la garganta. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. No había odio en sus palabras, ni siquiera desprecio. Era algo peor. Indiferencia. Esa forma letal de desdén que te convierte en aire, en fondo, en una presencia sin peso. La escuché seguir hablando con alguien que, por el tono, parecía ser una amiga, o quizás una prima, no lo sé. Decía que el huésped se quedaría un par de noches más, que estaba encantado con la habitación, porque tenía un no sé qué de antigüedad, como si durmiera en la casa de su abuela, pero con perfume caro. Luego rió. Esa risa vacía, de carcajada automática que parece parte de un guión. Me escondí detrás del marco y regresé en silencio al cuarto de costura. No sin antes dejar caer la taza en la encimera. Un pequeño gesto, casi insignificante, pero que provocó que Camila se girara, sorprendida. Me vio de espaldas, entrando de nuevo al cuartito, arrastrando los pies, y no dijo nada. A la mañana siguiente amanecí con fiebre y la garganta cerrada. Nadie lo notó. El desayuno ya se había servido cuando logré llegar a la cocina. Todos reían alrededor del huésped. Él, un hombre alto de unos 50 años, con traje informal y zapatos brillantes, hablaba de Monterrey y de negocios, de clínicas privadas y del futuro de la medicina regenerativa. Me miró una vez, con una sonrisa educada, y dijo: «Usted debe ser la mamá del doctor. Qué honor conocerla». Le sonreí como pude, ocultando el temblor en las piernas. Camila se apresuró a servirle jugo de naranja. Y Tomás, sin alzar la vista de su café, asintió. Nadie me ofreció una silla. Así que me quedé de pie, un momento más, hasta que el calor del hervidor me quemó la piel. No me moví. Esperaba en silencio que alguien dijera: «Mamá, siéntate». Pero no ocurrió. Me retiré al cuarto de costura, donde el olor a humedad era más fuerte cada día, y me recosté en la silla con la manta hasta el cuello. Me pregunté entonces si una puede morirse poco a poco, sin enfermedad, sin accidente, solo por estar en medio de un lugar donde nadie te ve. Horas después, escuché un crujido extraño en la puerta principal. Me asomé por la ventana del baño, la única que quedaba a la calle, y vi a un mensajero dejar un sobre grueso. No era para mí, por supuesto. Pero algo me empujó a bajar y recogerlo. No tenía remitente, solo un nombre manuscrito: Tomás Castañeda. La caligrafía me resultó vagamente familiar. Lo dejé sobre la mesita del recibidor y regresé a mi rincón. Sin embargo, esa misma tarde, escuché algo que cambiaría todo. Estaba en el baño cuando oí la voz de Tomás al teléfono. «Sí, mamá está bien. Ya sabes cómo es. A veces se le van las cabras, pero está tranquila». Esa frase me cayó como un ladrillo. ¿Se me van las cabras? ¿Tranquila? ¿Esa era la narrativa ahora? ¿La excusa perfecta? Una vieja inofensiva, medio oída, que ya no molesta ni opina. Una carga ligera, siempre que no ocupe espacio ni hable demasiado. Fue entonces cuando me di cuenta. No solo me habían quitado la cama, me estaban quitando también la historia. Convertirme en la abuela excéntrica o la mamá que ya no se entera era más conveniente que lidiar con una mujer con memoria. Porque yo recordaba perfectamente cuando compramos esa casa. Fui yo quien insistió en ese barrio, porque tenía buena escuela cerca. Recuerdo los planos originales, los pagos de la hipoteca,
Los turnos dobles en la lavandería para cubrir las cuotas cuando Ernesto enfermó. Recuerdo las madrugadas cosiendo los uniformes escolares. Las noches sin dormir cuando Tomás se enfermó de dengue. Recordaba cada sacrificio. Y ellos contaban con que ya no lo hiciera. Esa noche, mientras todos dormían, bajé a escondidas al cuarto de archivo, donde todavía se guardaban documentos viejos. Encontré lo que buscaba. La carpeta con las escrituras de la casa. El nombre de Ernesto seguía allí. Y el mío. Esta casa fue nuestra. No de Camila. No del huésped importante. Nuestra. Subí con la carpeta temblando entre las manos, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Me encerré en el cuartito y la puse sobre mis rodillas. No sabía aún qué haría, pero algo había cambiado. Ya no era solo indignación, era certeza. Certeza de que esta historia no podía seguir así. Al día siguiente el huésped se fue temprano, dejando tras de sí una nota de agradecimiento y un perfume demasiado fuerte en las sábanas. Nadie me devolvió mi habitación. Nadie me preguntó si había dormido bien. Camila entró, abrió la ventana para ventilar y dijo: «Después vemos qué hacemos con el cuarto, ¿sí?» Ese vemos era una puerta cerrada. Entendí que mi lugar, tal como era antes, había desaparecido. Esa misma tarde, llamé a una antigua amiga, Clara, que había trabajado como abogada toda su vida. No le conté todo, solo lo necesario. Le pregunté si todavía tenía contactos en el registro público. Me dijo que sí, que lo que necesitara. Le pedí que revisara los documentos de la casa, que confirmara si mi nombre seguía figurando. «Claro que sí, Rosaurita», me dijo. «No hay cambios sin tu firma». Colgué sin decirle por qué preguntaba. Me bastaba con saber que aún había algo mío en pie, algo que no me podían quitar. Aún no sabía qué haría. Pero lo que fuera, nacería de esa noche en la que entendí, con el alma y no con la mente, que el silencio ya no era una virtud. Era una condena. No fue inmediato. Nadie reacciona de golpe cuando vive años bajo la sombra de la costumbre. Incluso cuando esa costumbre es la invisibilidad. Hay una especie de entumecimiento lento que se instala en el cuerpo cuando uno se acostumbra a no ser visto. Cuando los gestos de indiferencia dejan de doler y empiezan a parecer normales, pero una vez que se rompe ese equilibrio podrido, cuando algo, una palabra, una mirada, una noche en una silla, logra atravesar esa neblina de resignación, ya no hay marcha atrás. Lo supe al día siguiente de aquella llamada con Clara. Desperté, si es que se puede llamar despertar a esa transición entre el sueño entrecortado y el abrir los ojos aún sentada en una silla de respaldo duro, con los huesos crujientes y los músculos tan entumecidos como mis emociones. Fui al baño, me lavé la cara y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era desconocida, pero tampoco era la que solía ver. Tenía los ojos más abiertos, no más jóvenes, ni más vivos, más despiertos. Esa era la palabra, como si por primera vez en mucho tiempo supiera exactamente en qué lugar estaba parada. Camila ya estaba en la cocina, con su batido verde y su lista de tareas en el celular. Ni siquiera alzó la vista cuando pasé. Tomás se había ido temprano a una conferencia. Los niños, como siempre, seguían encerrados en sus mundos digitales. No dije buenos días, no porque quisiera provocar algo, sino porque quería probar un pequeño experimento. Comprobar si alguien notaría mi silencio. Nadie lo notó. Ni un gesto, ni una ceja levantada. Me senté en el rincón del comedor donde aún quedaba una silla que no chirriaba, y allí me serví un café tibio de la cafetera automática que jamás aprendí a programar.
En ese momento recordé como, años atrás, cuando aún vivíamos en la casa antigua, aquella donde los pisos eran de mosaico y el patio tenía una bugambilia enorme. Tomás se levantaba temprano para estudiar y yo le preparaba un café con leche y una rebanada de pan con mermelada de guayaba. No tenía que decirme gracias. Su mirada, su forma de sonreír entre sueños, bastaba. Ahora ni siquiera sabía si recordaba cómo tomaba yo el café. Terminé de beber en silencio, lavé mi taza y regresé al cuartito de costura, donde todo seguía igual. La silla reclinable a medio romper, la manta arrugada y el olor. Ese olor persistente a encierro y tela húmeda que se impregnaba en la piel. Me senté con mi cuaderno sobre las piernas, el mismo donde en otro tiempo anotaba recetas o hacía listas de compras. Y empecé a escribir. No lo hice con rabia. Lo hice con método, como si llevara años preparándome para ese momento. Anoté fechas, detalles, frases, expresiones. Me obligué a recordar. 17 de abril. Me piden ceder la habitación para un huésped. Me trasladan sin consultarme al cuarto de costura. Primera noche sin dormir. 18 de abril. Escucho a Camila hablar por teléfono. Se refiere a mí como sombra. Dice que el huésped duerme en mi cama. Nadie me dirige la palabra. 19 de abril. Escucho a Tomás decir que se me van las cabras. Clara confirma que sigo figurando como copropietaria de la casa. No sabía aún qué haría con esas anotaciones, pero sabía que debían existir. Porque si yo desaparecía del relato, al menos algo de mí quedaría escrito. Los días siguientes pasaron con la misma rutina implacable. Camila seguía con su vida social y sus reuniones por videollamada, Tomás con su hospital y sus cenas de networking, los niños con sus auriculares y sus monosílabos, yo con mi cuaderno y mi silencio. Pero algo cambió en mí. Ya no caminaba con los hombros encogidos. Ya no evitaba los espejos. Comencé a moverme con un tipo extraño de dignidad, como quien ha entendido finalmente que el mundo puede seguir girando sin ella, pero que eso no le quita derecho a ocupar espacio. Empecé a hacer llamadas. Primero a Clara, luego a una antigua conocida, Teresa, que había trabajado en una notaría. Luego a un joven que me ayudaba con trámites en línea en el centro comunitario. Nada ilegal, nada escandaloso, solo recopilación de información, organización de documentos, verificación de firmas, revisión de papeles. Lo hice en secreto, porque aún no estaba lista para confrontar, pero sí para preparar. Nunca subestimen a una mujer mayor con buena memoria y una libreta a la mano. Esas mujeres sostienen verdades más afiladas que cualquier espada. Una tarde, mientras todos salían a un almuerzo familiar con los socios de Tomás, del cual, por supuesto, no me informaron. Aproveché para entrar al cuarto que alguna vez fue mío. Estaba vacío. Las sábanas aún olían al perfume del huésped. Las flores que yo regaba ya no estaban. En su lugar, una planta artificial. Abrí el closet. Mis vestidos habían sido trasladados sin cuidado a una caja de cartón arrinconada. No estaban doblados. Estaban arrugados, tirados, como si fueran ropa vieja para donar. Mis zapatos habían sido mezclados con los de Camila. Mi cepillo de madera, el que usaba desde hacía décadas, ya no estaba. No sentí tristeza. Sentí claridad. Esa habitación ya no era mía. El espacio físico podía haber sido mío por años, pero el acto de desalojarme sin consulta la había transformado para siempre. Cerré la puerta con calma. Regresé a mi rincón y escribí una línea más en mi cuaderno. 20 de abril. Confirmo. Fui desplazada. No accidentalmente. No por error. Por decisión consciente de eliminarme del centro.
Esa noche no dormí. No por incomodidad física, sino por un fuego nuevo que me mantuvo despierta. Pensé en las miles de mujeres como yo, que vivían en sus propias casas como huéspedes toleradas. Mujeres que criaron hijos, que sostuvieron familias, que cocinaron durante décadas y que ahora debían pedir permiso para usar el baño. Mujeres que no salían en las fotos familiares porque no salieron bien, pero que estaban allí, detrás de cada fiesta, cada logro, cada cumpleaños. Y supe que, si yo no hacía algo, nadie lo haría. Porque la sociedad está diseñada para olvidarnos. Porque la invisibilidad es cómoda para los que ocupan el centro. Al día siguiente llamé de nuevo a Clara. Le pedí que preparara un poder legal. Le di instrucciones precisas. Después, saqué la caja donde guardaba mis cosas más viejas. Cartas, fotografías, papeles de Ernesto, las escrituras, un rosario de madera, el acta de nacimiento de Tomás, las cartas que me escribió cuando era niño, las que hablaban de amor eterno a cientos. Mamá, las leí sin lágrimas. Ya no lloraba. Me había secado por dentro de tanto tragarme el llanto. Pasaron 3 días. Durante ese tiempo, me comporté con normalidad. Saludaba, servía mi café, pasaba desapercibida. Esperaba, y entonces ocurrió el momento que confirmaría todo. Fue un domingo. Había visitas. Camila estaba en el jardín, mostrando la casa como si fuera una propiedad en venta. La vista es hermosa desde la habitación de huéspedes, dijo, y supe que hablaba de mi antigua habitación. Tomás servía vino. Los niños jugaban a ignorarme. Me acerqué al grupo y, con la calma de una mujer que ya ha decidido su camino, pregunté con voz firme: ¿Y qué opinan ustedes de desalojar a alguien de su cama para impresionar a un desconocido? El silencio fue inmediato. Todos se giraron. Camila intentó sonreír, nerviosa. Rosaura, no era necesario que... No me llamen Rosaura como si no me conocieran, dije. Soy la madre de este hombre, la abuela de esos niños, la mujer que ayudó a construir esta casa, y dormí 3 noches en una silla porque ustedes decidieron que un invitado merecía más respeto que yo. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Me fui sin esperar respuesta. Cerré la puerta del cuarto de costura. Me senté, abrí mi cuaderno y escribí: 23 de abril. Hablé. No para pedir disculpas, para recordarles quién soy. En ese momento supe que el tiempo del silencio había terminado. Y que lo que vendría, por doloroso que fuera, ya no me encontraría en la silla. Me encontraría de pie. Desde aquella tarde en que me atreví a hablar frente a los invitados, algo en el aire de la casa cambió, aunque no de manera inmediata, ni con escándalo. Fue más bien como una grieta pequeña en la base de un muro. Nadie la menciona al principio, pero el que ha vivido con esas paredes toda la vida sabe que el sonido ya no es el mismo cuando las golpea el viento. Camila dejó de saludarme con esa voz dulzona y afilada. Ahora simplemente evitaba cruzarse conmigo. Tomás, en cambio, hizo un intento tibio de acercarse unos días después. Entró al cuarto de costura. Mi jaula de mantas y polvo, con una bandeja de galletas que evidentemente no había horneado él. Las dejó sobre la mesa sin mucho preámbulo. Murmuró un: «Mamá, ¿estás bien?». Sin mirarme a los ojos, y antes de que pudiera responder, ya estaba fuera, cerrando la puerta con el mismo gesto con que uno se retira de una habitación alquilada. No era culpa suya, me repetía, no del todo. Pero había sido su silencio el que lo permitió todo. Esa noche me senté junto a la ventana, la única de esa habitación, pequeña y cubierta de rejillas oxidadas, y me obligué a recordar los días buenos, los que aún podía rescatar de la maraña de decepción.
Pensé en Tomás pequeño, con su voz temblorosa recitando poemas frente a la escuela. Pensé en las noches de fiebre, cuando se acurrucaba en mi pecho, como si el mundo pudiera desaparecer si yo lo abrazaba con fuerza suficiente. Pensé en cuando, ya adolescente, me confesó que quería ser médico no por ambición, sino porque aún soñaba con salvar a su padre, aunque ya no estuviera. Ese niño, ese joven con los ojos llenos de culpa mal contenida y ternura mal disimulada. ¿Dónde había quedado? ¿En qué momento se convirtió en este hombre que no sabe mirar de frente a su madre sin sentir incomodidad? Me preguntaba si Camila lo había moldeado así, si su entorno profesional, su obsesión con el éxito, la imagen, las redes sociales lo habían transformado. Pero, en el fondo, sabía que no. Las semillas de la indiferencia no se siembran desde fuera, se gestan en la comodidad. En saber que alguien estará siempre ahí, que no se irá. El amor que no pone condiciones se convierte en algo invisible. Y yo, con mis años de entrega silenciosa, lo había entrenado para eso. Esa noche decidí actuar, ya no solo planificar, ya no solo escribir en mi cuaderno. Llamé a Clara al día siguiente y le pedí que viniera. Le dije que necesitaba hacer cambios importantes. Nos sentamos en la biblioteca comunitaria, porque no quería recibirla en la casa. No por vergüenza, sino porque ese espacio, antaño mío, ya no me parecía seguro para decisiones trascendentales. Clara llegó puntual, con su carpeta negra y su gesto profesional, aunque no podía disimular del todo la compasión que le revoloteaba en los ojos. Lo pensé mucho, le dije. Y ya no se trata solo de la cama, ni del cuarto, ni siquiera de que me hayan quitado mi lugar. Se trata de lo que eso revela. De que si no hago algo ahora, el día que muera, nadie recordará quién fui. Me enterrarán en una caja decente, con flores de supermercado y discursos vacíos. Pero yo no habré dejado nada más que silencio. Y eso no es justo. Clara asintió. Me mostró los papeles. Un poder general, la modificación de una cláusula en las escrituras, la creación de un pequeño fideicomiso con mis fondos de retiro, que aún estaban en una cuenta que Camila no conocía. ¿Estás segura de esto, Rosaurita? Me lo preguntó no con duda, sino como amiga. Sí, por primera vez en años, sé exactamente qué quiero hacer. Firmé todo. La tinta se deslizó sobre el papel con una certeza que casi me hizo llorar. Al salir, me detuve frente a la placita donde los niños jugaban. Una niña perseguía una paloma y me recordó a mí de pequeña, cuando aún creía que todo se podía alcanzar si corrías lo suficiente. Volví a casa más liviana, no porque esperara justicia, sino porque por fin había elegido. Pasaron unos días sin que nada concreto ocurriera. Tomás seguía de ausente. Camila más aún. Los niños iban y venían, ajenos, como si la casa funcionara con piloto automático. Pero yo sabía que algo se estaba gestando. Clara se encargó de todo. El banco, el registro, los abogados. Lo único que quedaba era la última pieza. El envío de una carta. Y decidí que no la redactaría en la computadora. La escribí a mano, con mi mejor caligrafía, esa que me enseñó la señorita Estela en 3er grado. Cada palabra pesaba, cada frase era un pequeño ajuste de cuentas. No con ellos, sino conmigo misma. La carta comenzaba así. Querido Tomás, no sé si alguna vez leíste alguna de mis cartas anteriores. Te escribí muchas cuando estabas en la universidad, cuando te mudaste a vivir con Camila, cuando nació tu primer hijo. Siempre lo hice con amor. Esta vez te escribo por algo distinto.
No para recordarte lo que hice por ti, ni para pedirte algo. Te escribo porque creo que estás olvidando quién soy. Y antes de que el tiempo haga su trabajo completo, quiero ayudarte a recordarlo. Luego seguía una lista. No de reproches, sino de momentos. Fui yo quien vendió su anillo de bodas para pagar tu matrícula. Fui yo quien te enseñó a caminar sin miedo. Fui yo quien sostuvo la mano de tu padre cuando moría y te protegió de esa imagen. Fui yo quien pasó 3 noches en una silla para que un extraño durmiera cómodo. Y aún así, no vine a quejarme. Vine a decirte que ya no viviré así. Al final de la carta incluí una copia del Nuevo Testamento. La casa ya no figuraba completa a su nombre. El 50% me pertenecía, y ahora quedaba destinado a una fundación de mujeres mayores que sufrían abandono familiar. La cuenta de ahorro, la misma que Camila creía inexistente, fue transferida a un fideicomiso que se activaría en caso de hospitalización o dependencia, administrado por una persona neutral. También dejé en claro que el usufructo de mi parte de la propiedad podía terminar si yo decidía mudarme. Pero que mientras viviera allí, mi espacio sería respetado. Y si no era respetado, el fideicomiso tenía instrucciones de actuar legalmente. No era venganza. Era orden. Era justicia sin escándalo. La justicia de una mujer que había aprendido a sostener el mundo en silencio, pero que ahora exigía un asiento en la mesa, no como ornamento, sino como parte viva del relato. La carta fue enviada por mensajero. No me atreví a entregarla en mano. Lo que ocurrió después fue inesperado. 2 días más tarde, Tomás regresó temprano. Tocó la puerta del cuarto de costura con 3 golpecitos suaves. Entró sin esperar respuesta. Llevaba la carta en la mano, arrugada, leída con furia o con ansiedad. No supe. Se sentó frente a mí y por un momento ninguno habló. Solo después de un silencio largo, casi sagrado, dijo: «¿Mamá? ¿Esto es en serio?» Asentí. No bajé la mirada. No sabía que te sentías así. No respondí. Dejó caer la carta sobre la mesa y se frotó la cara. «Camila no lo entiende», dijo después. «Dice que esto es un ataque». Sentí un impulso breve de reírme. No es un ataque. Es un ajuste. Tú has vivido creyendo que yo estaría aquí pase lo que pase. Y eso es verdad. Pero estar no es lo mismo que desaparecer. Hubo un nuevo silencio. Luego, sin levantar la voz, le pregunté: «¿Sabes cuántas noches he dormido en esa silla desde que me quitaron mi cama?» No contestó. 18. 18 noches. Y tú lo sabías. Apretó los labios, pero no negó nada. Lo miré largo rato, buscando en su rostro al niño que fui capaz de sostener en las peores tormentas. Lo encontré. Apenas. Pero aún estaba ahí. Esa fue la conversación más larga que tuvimos en años. No resolvió todo. No transformó mágicamente el pasado. Pero marcó un antes y un después. A la mañana siguiente, mi cama estaba de regreso en su lugar. Las sábanas limpias, mis almohadas acomodadas como a mí me gustaban. Nadie pidió perdón. Nadie me abrazó llorando. Pero una nota sobre la almohada decía: «Mamá, no te mereces una silla». Firmada: Tomás. La guardé en mi cuaderno, entre las páginas donde había empezado a narrar mi propia historia. No como víctima, sino como testigo lúcida de un sistema que aún castiga a las mujeres que envejecen. Y me juré que esa historia no terminaría allí, porque todavía faltaba que entendieran algo más profundo. Que una mujer mayor no es un estorbo, ni una reliquia,
ni una carga. Es una casa viva. Y si no se le da su lugar, puede mover los cimientos. Volver a dormir en mi cama fue, en cierto sentido, más perturbador que las noches pasadas en la silla. No porque no lo deseara, sino porque la familiaridad de las sábanas limpias y el tacto de mi vieja almohada, ese hundimiento particular que la cabeza reconoce aun con los ojos cerrados, me hicieron sentir como una invitada en mi propio cuerpo. Había algo indecoroso en recuperar lo que nunca debió perderse, como si una parte de mí se resistiera a la idea de que un gesto mínimo, una cama restituida, una nota en la almohada, bastara para cerrar una herida abierta, a pulso y a tiempo. Dormí con una tensión que no me abandonó ni siquiera en los sueños. Al día siguiente, el silencio de la casa fue distinto. No era el de la indiferencia habitual, sino uno nuevo, más denso, cargado de palabras no dichas y de movimientos estudiados. Camila no bajó a desayunar. Tomás salió temprano, pero no sin antes tocar mi puerta con un leve golpe y un buen día, que no pronunciaba desde que los nietos eran pequeños. Ni siquiera esperó respuesta. Se fue como quien deja una vela encendida en una habitación oscura, sin saber si alguien la verá. Los siguientes días fueron como caminar sobre vidrio molido. Yo mantenía mis rutinas con una pulcritud casi ritual. Me levantaba a la misma hora, preparaba mi café con canela, tendía la cama con precisión y me sentaba en la pequeña mesa junto a la ventana a escribir. Mi cuaderno se había convertido en algo más que un registro. Era ahora un espejo que me devolvía la historia sin adornos, sin la pátina suave que a veces le ponemos al pasado para que duela menos. Escribía con furia, con calma, con tristeza, con lucidez. Me permitía recordar con precisión los momentos exactos en que dejé de decir no, cuando por comodidad, por amor o por miedo, permití que el afecto se volviera una deuda y que el cuidado se transformara en servidumbre silenciosa. Escribir me daba poder. Me devolvía la voz que los años, y yo misma, había ido dejando en los cajones cerrados de la casa. Un viernes por la tarde, Clara me llamó. Me dijo que la carta enviada a Tomás había tenido efectos colaterales. Recibí un mensaje del abogado de Camila. Me dijo: «Quiere hablar contigo. Parece que hay preocupación sobre la estabilidad emocional de la familia». Reí. No con burla, sino con ese cansancio hondo de quien ya no teme el conflicto. «¿Quieren reunirse?», pregunté. «Sí, en su oficina. Quieren que sea informal». Dudé. No por inseguridad, sino por estrategia. «Diles que los recibiré aquí», respondí. «En la casa, en la sala, donde me hicieron dormir 3 semanas en una silla». Clara se quedó en silencio un segundo y luego dijo, bajando la voz como si estuviera ante algo sagrado: «Entendido, Rosaurita. Así se hará». La reunión fue fijada para el lunes siguiente. Esa mañana me levanté más temprano de lo habitual. Me bañé, me peiné con esmero, me puse el vestido azul marino con botones de nácar que guardaba para los días importantes. No por vanidad, sino porque uno debe vestirse con respeto cuando va a decir su verdad. Me senté en la sala, en el sillón que había sido de Ernesto, con mis papeles organizados sobre la mesita de centro y mi cuaderno a un lado, como si fuera una extensión de mi cuerpo. Llegaron puntuales. Tomás, tenso, con el ceño fruncido como cuando de niño llegaba a casa con una mala nota. Camila, perfecta como siempre, con un traje beige y el cabello recogido en un moño tirante que no dejaba lugar a dudas. Ella no había venido a disculparse. El abogado, un hombre joven, nervioso, con una carpeta demasiado delgada para contener algo serio. Clara estaba sentada a mi izquierda. Tomó la palabra primero. «Gracias por venir. Estamos aquí porque la señora Castañeda
ha solicitado formalizar su derecho de permanencia en la propiedad, así como establecer los límites de convivencia, incluyendo respeto a su espacio físico, participación en decisiones domésticas que la afecten y comunicación directa en caso de cambios importantes. El abogado asintió, revisando sus notas. Camila interrumpió. «Con todo respeto», dijo subrayando el tono como quien pide permiso para mentir. «Esto nos ha tomado por sorpresa. No sabíamos que Rosaura se sentía así. Siempre hemos querido lo mejor para ella». Me miró un segundo. «Y si algo hicimos mal, lo lamento. Pero tampoco es justo que ahora nos trate como enemigos. Esto está creando tensión en la casa, en la familia. Los niños están confundidos». Respiré hondo. Me senté más recta. Tomé el cuaderno. ¿Confundidos? Yo también estuve confundida, Camila. Confundida cuando me cambiaron de cuarto sin preguntar. Cuando me dejaron dormir en una silla porque alguien más importante venía. Confundida cuando vi mis vestidos arrugados en una caja y mi cepillo desaparecido. Confundida cuando escuché a mi hijo decir que se me iban las cabras. Confundida, sí, pero ya no. La miré con firmeza. Esto no es una guerra, es una reestructuración. Ustedes están acostumbrados a que mi presencia no interfiera. Pero eso se acabó. No quiero una disculpa. Quiero un acuerdo. Un nuevo orden. El abogado intentó intervenir, pero Clara lo detuvo con un gesto. La señora Castañeda no está pidiendo nada fuera de lo razonable. Solo que se reconozca su lugar legal y emocional en este hogar. Y si eso no es posible, entonces habrá consecuencias legales. Porque la mitad de esta casa es suya. Y puede hacer con ella lo que considere conveniente. El silencio que siguió fue largo, espeso, lleno de miradas entrecortadas. Tomás bajó la vista. Camila cruzó los brazos. «Entonces», dijo finalmente, «¿nos estás amenazando con echarnos?» «No», respondí. «Les estoy ofreciendo una última oportunidad de hacer las cosas bien, porque si quisiera echarlos, ya lo habría hecho». Y no era mentira. Tenía las escrituras, los documentos, la asesoría. Pero no quería eso. Quería otra cosa. Quería ver si quedaba algo rescatable. Los días siguientes fueron extraños, como si una tormenta hubiese barrido la fachada, pero el interior siguiera intacto. Camila se volvió más cuidadosa. No cordial, pero menos agresiva. Tomás comenzó a pasar más tiempo en casa. Incluso una noche, entró a mi cuarto con 2 tazas de té. Me miró como si buscara a su madre en mi rostro y dijo: «¿Me acompañas un rato?» Nos sentamos en el jardín, bajo el árbol de limón que Ernesto plantó el mismo año en que nos mudamos. Tomás habló poco, pero cuando lo hizo, sus palabras no eran de médico ni de esposo, eran de hijo. «Sé que te fallé», murmuró. «No supe ver, no quise ver. Me daba miedo reconocerlo». Lo miré con ternura, pero sin indulgencia. «Aún estás a tiempo de cambiarlo», le dije. «Pero esta vez no me pidas que te lo haga fácil». La conversación terminó con un silencio compartido. Uno distinto al de antes. Un silencio que abría puertas en vez de cerrarlas. Pero Camila no cambió. No del todo. Hubo un último episodio que me confirmó que la herida, aunque cubierta, aún supuraba. Una tarde, entró a la cocina y me encontró preparando una receta antigua. Pan de elote con vainilla. Olía a infancia, a patio mojado, a meriendas de otro siglo. Me miró, hizo un gesto de fastidio y dijo:
Otra vez llenando la casa de olores. No respondí. Pero esa misma noche, al volver a mi cuarto, encontré la bandeja del horno sobre mi cama, con el pan quemado y una nota que decía: «No necesitamos esto aquí». Fue la gota final. Tomé una foto. Se la envié a Clara. Y firmé el documento que activaba el uso legal de mi parte de la propiedad. No para echarlos, sino para marcar el territorio. Para recordarles que yo también vivía allí. Que también tenía llave. Que también podía cerrar la puerta. No hubo gritos, ni portazos, ni palabras hirientes gritadas en medio del salón, como en esas novelas de la tarde donde los conflictos se desbordan en escenas estridentes. No, lo que ocurrió fue mucho más brutal por su contención, por ese silencio que lo envolvía todo, como si incluso la casa hubiese decidido aguantar la respiración. Fue una mañana cualquiera. Aparentemente. De esas en las que el sol se cuela entre las cortinas con una tibieza engañosa. Yo había salido temprano al jardín trasero a cortar unas ramas de romero, ese que Ernesto plantó hace más de 30 años y que, contra todo pronóstico, seguía vivo. Al regresar, escuché voces en el salón. No eran fuertes, pero sí tensas. Me detuve al pie de las escaleras sin ser vista. Camila hablaba por teléfono. No era la primera vez que la escuchaba así, pero ese día cada palabra se me clavó como una aguja fina. Sí, ya hablé con él. No va a tomar ninguna decisión sin mí. Rosaura está perdiendo facultades, lo hemos notado todos. No podemos dejar que destruya lo que hemos construido. Está manipulando a Tomás con esa historia de la propiedad. Hay formas de impugnar esos documentos, de demostrar que no está bien. Tenemos testigos. Imagínate que un día le da por donarle todo a una ONG de gatos callejeros. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Es nuestra casa también. Me senté. No por cansancio, sino porque el cuerpo me falló por un momento. No era solo la traición lo que me hería, sino la frialdad calculada, la lógica impersonal con la que hablaba de mí, como si fuera un caso clínico, o un trámite más. Rosaura está perdiendo facultades. Aquello me pareció más grave que haber dormido en una silla, más que los desprecios o la comida recalentada sin sal. Me estaban construyendo una narrativa de invalidez. Me estaban reduciendo a un estereotipo. La vieja que olvida, la anciana que estorba, la mujer a la que ya no se le puede confiar ni el control remoto. No lo permití cuando era joven y nadie me tomaba en serio por ser mujer. No lo permitiría ahora, cuando querían invisibilizarme por haber envejecido. No dije nada ese día. Volví a mi cuarto con el romero aún en las manos, las ramitas aplastadas por el puño cerrado. Esa noche no dormí. Volví a escribir, no solo lo ocurrido. Volví atrás. Recordé mi infancia, la muerte de mi madre cuando apenas tenía 11 años. El hambre durante los años difíciles. Mi primer trabajo doblando ropa en una tienda del centro. Recordé cuando conocí a Ernesto, cómo me pidió matrimonio bajo la lluvia y cómo construimos una vida sin lujos, pero con dignidad. Escribí sobre los partos sin anestesia, sobre las noches cosiendo disfraces escolares, sobre las veces que lloré en silencio cuando no alcanzaba el dinero. Lo escribí todo, como si necesitara recordar, para mí misma, que no había llegado a este punto por accidente, que cada arruga tenía historia, que cada silencio guardaba un acto de resistencia, y esa memoria no la iba a borrar Camila con una llamada ni con un informe médico. A la mañana siguiente, llamé a Clara. Le pedí que viniera, pero no sola. Le pedí que trajera a alguien del juzgado, alguien que pudiera verificar mi estado de salud mental de manera oficial. ¿Estás segura?, preguntó. Más que nunca, respondí.
La visita se programó para la semana siguiente. Durante esos días me comporté con una serenidad que parecía fingida, pero que venía de una paz amarga. Ya no esperaba nada. Ni disculpas, ni reconocimiento. Solo quería dejar constancia. Quería que si alguna vez mis nietos leían mi historia, supieran que su abuela no se dejó borrar. El día de la evaluación, Tomás intentó intervenir. «Mamá, esto no es necesario. Nadie cree que estés mal». Le respondí con una sola frase. «Pero tu esposa sí». No hubo réplica. La visita fue breve pero rigurosa. Me hicieron preguntas, me observaron, me pidieron que explicara ciertos pasajes de mi cuaderno, me evaluaron sin condescendencia. Al final, firmaron un acta. Clara me la leyó en voz alta. La señora Rosaura Castañeda presenta total lucidez, autonomía funcional y memoria operativa conservada. No se observan signos de deterioro cognitivo. Respiré hondo. Por primera vez en semanas, pude dormir tranquila. Pero la calma duró poco. 2 días después, Camila estalló. Fue en la cocina, mientras yo preparaba arroz con leche para los niños. Entró con el celular en la mano, lo arrojó sobre la encimera y gritó: «¿Qué clase de espectáculo estás montando? ¿Ahora visitas judiciales? ¿Documentos? ¿Todo esto para qué, Rosaura? ¿Para hacerte la mártir?». La miré sin levantar la voz. «No es un espectáculo. Es una declaración». «¿De qué?», gritó. «¿De que ya no te importa destruir a tu hijo?». Tomás apareció justo en ese momento, arrastrado por el escándalo. «Camila, basta». Fue la primera vez que alzó la voz. Camila se quedó inmóvil. Yo también. «Basta. No vas a hablarle así. No en esta casa. No después de todo». Camila lo miró, herida, descompuesta. «¿Estás de su lado?». «No hay lados», respondió Tomás. «Hay verdades, y tú has cruzado límites que no se pueden deshacer». Luego me miró. «Perdón, mamá, por llegar tan tarde». Yo no dije nada. No hacía falta. Camila se marchó esa noche con una maleta pequeña. Se llevó a los niños al día siguiente, alegando que necesitaba espacio. No discutí. No supliqué. No sentí victoria. Me quedé en la casa, sola con Tomás por primera vez en años. El silencio volvió, pero era distinto. Ya no era un cuchillo. Era un lugar. Un espacio para reconstruir, si acaso aún era posible. La casa volvió a ser un lugar habitable en el sentido más silencioso de la palabra. No porque se llenara de risas, ni porque las heridas se hubieran cerrado del todo, sino porque por primera vez en años el espacio ya no pesaba sobre mis hombros. Tomás y yo compartimos días raros, de una extraña cordialidad, como 2 personas que alguna vez se amaron con una intensidad visceral, como madre e hijo, pero que ahora debían aprender a convivir como adultos que se han decepcionado mutuamente. Él se levantaba más temprano que antes, dejaba café hecho para ambos, y a veces me dejaba pequeñas notas junto a la taza. Frases breves que no pretendían disculparse, sino simplemente reconocer mi existencia. «El pan está fresco». «Hoy llueve». «No». «Olvides tu chal». Yo respondía también, de forma indirecta, con pequeños gestos. La casa más ordenada, el mantel limpio, el arroz en su punto exacto como cuando era niño. No era amor como antes, era otra cosa. Algo que crece cuando el rencor se calma lo justo como para dejar paso a la ternura. Camila no volvió a dormir en la casa. Vinieron los niños algunas veces, primero de forma obligada, luego con más naturalidad.
No me preguntaban directamente qué había pasado, pero sus ojos buscaban respuestas en cada gesto. Yo no les ofrecí versiones. Les ofrecí presencia. Les conté historias. Les preparé pan de elote. Les mostré fotos antiguas. Les mostré quién era su abuela antes de ser la señora mayor del cuarto de costura. A veces los veía observarme en silencio, como si intentaran reconciliar esa imagen con lo que se les había contado de mí. Una tarde, la mayor, Lucía, me preguntó: ¿Es cierto que dormías en una silla? No mentí. Sí, mi amor. 3 semanas. No hubo dramatismo en mi voz. Solo verdad. Ella no dijo nada más, pero esa noche, al despedirse, me abrazó con una intensidad nueva. La casa, poco a poco, dejó de parecer un campo de batalla. Los objetos fueron regresando a su lugar. Mi cepillo apareció de nuevo en el cajón del baño. Mis vestidos fueron planchados sin que yo lo pidiera. La habitación de invitados dejó de usarse. No porque yo lo exigiera, sino porque mi presencia ya no era una molestia. Era un hecho, una raíz profunda. Nadie se atrevía a moverme. Meses después, recibí una carta. Venía sin remitente, claro, pero reconocí la caligrafía al instante. Era de Camila. Estaba escrita con ese tono que ella había perfeccionado durante años. Frío, elegante, carente de afecto pero imposible de acusar de dureza. Decía que había comprendido que algunas cosas no podían arreglarse, que quizás ella y yo nunca nos entenderíamos, pero que agradecía que no la hubiera destruido cuando pude hacerlo. No todos tienen la misma noción de justicia, escribió. Y tenía razón. Yo no quería verla arruinada. Solo quería que dejara de mentir. Al final de la carta, una postdata breve. Los niños te extrañan más de lo que dicen. Y yo también. A veces. No supe qué sentir. No respondí. A veces el silencio es la forma más honesta de cerrar una conversación. Clara siguió viniendo de vez en cuando, ya no como abogada, sino como amiga. Le dejé mi cuaderno una tarde. Lo leyó en 3 días y al volver me dijo: «Tienes que publicar esto. No puede quedarse solo en estas páginas». Sonreí, pero no respondí. No lo escribí para ser leído. Lo escribí para no desaparecer. Aún así, me permitió soñar por un momento con que alguna mujer, en alguna parte, lo encontraría un día y entendería que su dolor no era un caso aislado. Que había otras como ella. Como yo. Invisibles, pero no vencidas. Hoy, cada vez que paso por el cuarto de costura, dejo la puerta abierta. No como recordatorio del desprecio, sino como un monumento pequeño y doméstico a mi propia resistencia. La silla sigue allí, con su cojín deshilachado y el respaldo torcido. No la he tirado. No puedo. Es parte de la historia. Es testigo mudo de lo que ocurre cuando una mujer decide dejar de callar. No he ganado del todo. Camila sigue lejos. Tomás camina en la cuerda floja de la reconciliación. Y yo sigo envejeciendo con ese miedo callado a volver a ser ignorada. Pero hay algo que me sostiene. Sé que, si llega el día en que mi voz flaquee, mi historia ya está escrita. Y eso, para una mujer como yo, es más que suficiente.